Bueno, pues muy buenas a todos, chicos. Vamos a hablar de Rashford, vamos a hablar del posible encaje que puede tener en el equipo de Hansi Flick. Porque mucha gente duda de este fichaje, que dónde hay que ponerlo, que quién va a sentarse, que tal. Y creo que es un problema que, como siempre digo, bendito problema, ¿no? En este vídeo primero voy a hacer yo un pequeño análisis, una pequeña opinión de lo que creo. Y luego tengo a Albert Blaya, que es un especialista en esto, donde os va a enseñar con pizarra y con todo, donde será un poco la ubicación y el encaje de Rashford en el Barça. Desde luego, pensar que Rashford no encaja en el Barça es absurdo. Es un gran jugador, es un jugador muy dinámico, es un jugador muy polivalente y evidentemente tiene el visto bueno de Flick. Es decir, si Flick dice que sí, poco más hay que decir. Es decir, el que más sabe es Flick. Flick sabe lo que necesita. Flick sabe lo que quiere y lo que no quiere. Y sobre todo lo que habían dicho tanto Deco como Flick al terminar la temporada. Habían dicho, estamos muy contentos con los que tenemos. Es verdad que el Barça, como los extremos titulares, ya los tiene muy top, pero ¿qué pasa cuando no está ni Lamine Yamal y cuando no está Rafinha? Que se nota y mucho. Se nota. Es decir, no hay un revulsivo de ese nivel. No hay un jugador en el banquillo que pueda como sustituir a Lamine Yamal y a Rafinha con sus números, ni con su rendimiento, ni con nada. Y eso es así. Porque Ferran Torres es otro estilo diferente. Es muy bueno, rinde bien, cumple, pero no es ese estilo. Y este año lo que querían era un extremo. Rafinha aparte es súper polivalente, al igual que Rashford, entonces los dos pueden ir intercambiando. En principio creo que Rashford va a partir por la banda izquierda, es su posición un poco más natural, la que más le gusta, la que más le hemos visto ahí. Yo creo que ahí lo puede hacer muy bien. Rafinha seguramente sea titular, pero Rashford asumirá un rol como un poco más secundario. No hay que olvidar que Lewandowski también va cumpliendo años, por lo cual Lewandowski seguramente muchos partidos o no juegue o juegue menos. Y no hay que olvidar que tenemos a Dani Olmo, que vale como media punta y como falso 9. Rafinha vale como extremo izquierdo, extremo derecha, vale como media punta porque ya ha jugado ahí la temporada pasada, que es una de las claves, y como falso 9. Y Rashford un poco más lo mismo. Rashford puede jugar como 9, literalmente. Puede jugar por las dos bandas. E incluso yo creo que de media punta no sería algo tan descabellado. Creo que es mejor aprovechar la velocidad que tiene y ponerlo por alguna de las bandas. Y en principio creo que en caso de jugar todos, podría ser perfectamente arriba Robert Lewandowski, media punta Rafinha, Olmo, o irán intercambiando. Repito, hay mucha temporada, muchos partidos, rotaciones, partidos de selección, por desgracia, lesiones. Es decir, hay sitio para todos, van a jugar todos y todos van a ser importantes. O sea, esto hay que dejarlo muy claro. Todos van a ser importantes. Fermín va a jugar mucho, estoy seguro. Olmo también. Es decir, no por fichar a uno significa que el otro no vaya a jugar. Todos van a jugar, todos van a tener su rol importante. Todos tienen que saber y estar listos para cuando el entrenador lo requiera. Ni más ni menos. Pero no pensarnos que fichamos a este cuando tenemos a otro ya. Y si Rafinha se lesiona o Rafinha no está, ¿qué pasa? Es decir, cuanto más jugadores haya, cuanto más competencia haya y todo sea sano, mucho mejor. Porque Flick ahora va a tener más alternativas, más recursos. Desde luego, el encaje es en cualquier posición de ataque. Yo creo que lo lógico sería, os digo, Rashford por la banda izquierda, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Ahora, puede ser Rafinha, especie de falso 9, con Dani Olmo de media punta, Rashford por la banda izquierda. Incluso Olmo de falso 9, Rafinha por detrás. Es decir, puedes tener muchas variantes. Y cuando Lamine Yamal descanse, que tendrá que descansar, tendrá también que parar y todo, Rashford puede jugar por aquella banda. O Rafinha por la banda de Lamine Yamal, como comenzó en el Barcelona, con Rashford por la otra banda. Es decir, hay tantas alternativas. Esto nos da tanto juego, el tener a Rashford, tener a Ronny Bardalle, que creo que va a contar también con bastantes minutos. Da tantas alternativas que ahora mismo puede faltar cualquier jugador, que evidentemente no hay otro Lamine, no hay otro Rafinha, cada uno tiene sus características y cada jugador es muy importante, pero tener a un jugador como Rashford te da alternativas y te da no perder esa fuerza en ataque. Y el año pasado es verdad que teníamos una gran delantera, una delantera titular espectacular, pero cuando faltaba uno, se notaba. Esto es cierto. Y por eso Flick y Deco insistían en que había que fichar a un jugador en esa posición. Por eso lo dijeron públicamente. Quizás en ataque tenían que reforzarse porque eran muy buenos, pero cuando faltaba uno de ellos,
no había un jugador de estas características. Rashford, es verdad que quizás no es el típico extremo a el uso como se esperaba, ¿no? Por ejemplo, con Nico Williams, que era el tipo que va más por la banda, pero también lo puede hacer. Es decir, a Rashford tú le dices, te pegas a la banda y haces un desborde y te juegas el 1 para 1 y juegas como el típico extremo y lo sabe hacer. Es decir, Rashford ha jugado pegado a la banda haciendo muy bien. Rashford es el típico extremo, pero también el típico extremo que se mete un poco más por el interior y busca el disparo, porque el disparo que tiene es de lo mejor. Es de lo mejor, es uno de sus puntos fuertes. Pero también va bastante bien de cabeza, sin ser un gran rematador, sin ser un Robert Lewandowski, pero es un delantero que puede jugar ahí y que sí que lo hace bien. Es decir, yo creo que es un futbolista que nos da tantas variables que pensar que no encaja o que ya tenemos a jugadores en esa posición, no. De hecho, el encaje creo que es bastante fácil. Es muy fácil, es decir, el pensar ¿cuál es el encaje de Rashford? En cualquier posición, en ataque. O sea, lo más importante y la única duda que tengo yo de Rashford es cómo estará físicamente y mentalmente, porque es que creo que depende de él. Yo lo que he visto, que físicamente está muy bien, yo creo que físicamente se está cuidando como nunca, o al menos eso parece, y mentalmente se le ve súper motivado, se le ve muy bien, se le ve con mucha energía, con muchas ganas y con ganas de dar un golpe encima de la mesa y de decir, aquí estoy yo. Es al menos lo que parece, o al menos lo que se intuye. Y yo creo que es así. O sea, yo creo que se le ve con muchísimas ganas y eso es lo más importante, porque al final va a contar con minutos, Flick lo va a poner y luego vamos a ver cómo se adapta, pero yo pienso que bien, sinceramente, creo que el encaje es perfecto, creo que las alternativas son muchísimas, no es un jugador, bueno, es que este jugador es en esta posición y está, no, porque, ojo, hay muchos como estos, ¿eh? Hay muchos jugadores que son muy buenos, muy top en una posición, pero en esa posición, como lo saques de ahí, como que ya no están igual de bien. En cambio, Rashford no. Por la banda derecha, seguramente de todas las posiciones en las que él puede jugar, es la banda un poco más floja o en la que no le hemos visto tanto, pero también puede jugar. Es decir, es un fichaje muy bueno, es un recurso increíble. Ahora, por supuesto, os dejo con Albert Blaya, os dejo también abajo en la descripción su vídeo, donde lo explica muy bien también, el encaje y demás, y aquí, por supuesto, va a explicar un poco el encaje de Rashford en el Barça, con imágenes y con todo, para que veáis dónde puede ir, dónde puede jugar mejor, dónde cree que Flick lo puede utilizar, y, por supuesto, basándose en lo que ya hemos visto de él en una carrera amplia. O sea, lleva muchos años ya de carrera, y creo que es un análisis que se puede hacer muy bien, sabiendo cómo ha jugado, ¿no?, en toda su carrera, que desde luego ha sido para mí una muy buena carrera, pese a lo que la gente dice. En fin, os dejo con él, por supuesto. Apoyad si queréis más vídeos como este, con un like, suscribiros, y os dejo con el bueno de Albert. Venga. ¿Qué tal? Soy Albert Blaya y tengo ganas de comentaros un poco cómo puede encajar Marcus Rashford en el FC Barcelona y qué podemos esperar realmente del futbolista inglés, porque lo cierto es que creo que hay una parte que no se ha comentado demasiado. Se tiende a hablar de que Marcus Rashford lleva un par de temporadas alejado de su mejor nivel, y si bien es verdad que lo que llegó a hacer en esa temporada 2022-2023 en el United, marcando 30 goles, siendo la gran estrella ofensiva del conjunto red, no lo ha vuelto a reproducir en las siguientes temporadas, creo que este curso en el Aston Villa de Unai Emery hemos visto una muy buena versión de Marcus Rashford. Y sin ir más lejos, os recomiendo veros el partido ante el Paris Saint-Germain, el vigente campeón de la Champions, para daros cuenta de los problemas que provocó Marcus Rashford en aquella eliminatoria. Él puede jugar tanto de delantero centro, donde el Barça ya tiene a dos piezas, como de extremo izquierdo, que para mí es la posición más natural, donde a día de hoy el Barça solo tiene a Rafinha. A decir verdad, el gran titular es que el Barça ha sustituido a Pau Víctor y Ansu Fati, dos jugadores residuales que no contaban para el entrenador, por Marcus Rashford, un futbolista que a poco que se acerque a su mejor nivel, no digo que termine llegando, sino que se acerca a ese nivel, va a ser un futbolista que puede sumar perfectamente 12-15 goles esta temporada, además de ofrecer otras variables. Os voy a enseñar en este vídeo dos o tres situaciones de Marcus Rashford que me parecen muy interesantes para conocer mejor a este jugador, para entender qué es lo que puede aportar y el por qué soy optimista con este fichaje. Vamos a verlo. Fijaos en esta situación que os estoy enseñando en pantalla, donde se aprecia perfectamente lo que es Marcus Rashford como delantero centro. En este partido esto se vio ante el Manchester City con el Aston Villa, por lo tanto es un partido de hace apenas unos meses. Rashford arranca en esa posición y aquí va a hacer una jugada que realmente es muy positiva. ¿Por qué? Porque él controla con la pierna izquierda. El control con la pierna izquierda es
de primeras, es decir, una vez recibe el balón, él ya va a controlar hacia adentro para girar, obligar al giro a Rúben Díaz. Una vez ha hecho ese control, fijaos como Rúben Díaz está girando sobre sí mismo porque ha perdido la referencia del balón, y justo cuando hace esto Rashford, sin dar tiempo a controlar, con la pierna derecha cambia de dirección y se genera esta opción de disparo. Es una jugada fantástica de solo 2 toques, izquierda dentro, derecha fuera, y con eso logra regatear como si fuese un Benjamín a Rúben Díaz para terminar disparando. El disparo termina yendo al palo. Lo digo porque realmente esta jugada, ¿cuántos jugadores del Barça te la pueden hacer? Jugando o partiendo más desde dentro. Repito que Rashford puede jugar de delantero, en centro o más tirado a banda, y creo que lo mejor que se puede decir de él es que combina a las mil maravillas realmente los dos perfiles, y por lo tanto da igual si empieza fuera o dentro, que va a terminar siendo autosuficiente. Algo que me gusta mucho de Marcus Rashford y que creo que en el Barça va a encajar muy bien, porque al final no podemos obviar la naturaleza futbolística de este Barça de Hansi Flick. Es un equipo tremendamente agresivo, es un equipo muy vertical, y es un equipo el Barça que si puede hacerte daño en 2 pases no va a dar 5, no va a dar 6. Y ahí Rashford encaja muy bien. ¿Por qué? Porque él tiene ya como parte de su propia naturaleza el hecho de bajar a recibir. Aquí es el futbolista que está bajando a recibir en el centro del campo, él da un apoyo, da un pase hacia atrás sobre los centrocampistas, y fijaos cómo él arranca ese desmarque largo. Es muy potente Rashford, y eso pienso de verdad que es un factor diferencial. Al final los delanteros, para mí, en un equipo en el que está un tal Lamine Yamal, necesitan ese punto de potencia, ese punto de hacer o ser capaces de ganarse sus propias jugadas. ¿Por qué? Porque al final con Lamine, con Pedri, vas a tener siempre excelentes pasadores por detrás, y eso implica que si tú tienes ese punto de autosuficiencia, de poder ser un jugador potente que abarque muchos metros, vas a tener muchas más opciones de marcar. Mirad el desmarque largo de Marcus Rashford, como él supera a los 2 defensas del Manchester City. De hecho, si os fijáis aquí, él arranca desde más lejos que los centrales del City, pero es tan rápido Rashford, porque Rashford realmente, si está bien físicamente, si está sano, si está motivado, hablamos de uno de los atacantes más rápidos de Europa. Más rápidos. No sé si habrá perdido punta de velocidad, pero hace un año o así Rashford era realmente de los más rápidos. Y fijaos cómo él aquí supera tanto a Rúben Díaz como a Josko Guardiol, que son 2 jugadores que podemos decir que lentos no son, y termina regateando al portero para disparar. Eso es una jugada también muy de Marcus Rashford, y que yo me imagino en este Barça, la verdad, y creo que puede encajar muy bien, porque es ese delantero de perfil vertical, ese delantero que se genera sus situaciones de gol, ese delantero capacitado para ser autosuficiente y por lo tanto de generarse situaciones de gol. Y uno de los grandes problemas que hemos visto en el Barça la temporada pasada es que más allá de Lamine Yamal, el resto de atacantes necesitaban de muchas cosas colectivas para terminar conduciendo y generando su situación de gol o de disparo. Y creo que Rashford eso lo viene a limitar por lo menos un poco. Sobre el papel debería hacerlo. Justamente os he querido poner esta imagen también de esta temporada, es decir, no estoy poniendo imágenes de hace mucho tiempo para que veáis que realmente en el Aston Villa ha tenido buenos partidos. Es verdad que al final, quieras o no, él llevaba un año y pico muy flojo en el United, en el que le estaba costando entrar, en el que era complicado que pudiese tener oportunidades, y eso a nivel mental te tiene que afectar. Y tarda un poco en el Aston Villa también en encajar. Pero esto es ante el Paris Saint-Germain. Esto es el partido de vuelta, donde el Aston Villa está a punto, de hecho, de eliminar al PSG. Está a puntito de hacer una machada importante. Y fijaos esta jugada de Rashford, que él arranca desde la banda izquierda y está encarando a Pacho. Pacho es el que ha sido quizás uno de los 3 mejores centrales de toda la temporada. No estamos hablando de un cadete, precisamente. Y esa jugada me gusta porque ¿qué jugador del primer equipo del Barça creéis que puede hacer esa diagonal desde la izquierda? Yo creo que no hay ninguno. Rafinha es zurdo y por lo tanto no va a hacer esa diagonal. Lewandowski no tiene diríamos la capacidad física ni la conducción en carrera para hacerla. Tampoco creo que Ferran tenga la habilidad técnica para hacer esas conducciones. Y por lo tanto ya solo nos queda Rashford, porque Lamine es zurdo también y va a arrancar desde el otro perfil. Y eso es muy importante, porque fijaos que aquí Rashford traza esa diagonal. Él conduce con mucha velocidad y tiene doble amenaza, es decir, él puede salir hacia la banda izquierda o hacia la banda diestra, porque al final él tiene también un gran golpeo de balón con su pierna menos hábil, con su pierna zurda, y eso los rivales lo saben. Fijaos aquí que el objetivo de Pacho en ese 1 contra 1 es evitar que Rashford vaya hacia adentro, le está regalando, le está invitando a ir hacia su izquierda para que
si va dentro, tenga la ayuda de Marquinhos. Pero aún así Rashford se gana ese espacio. Fijaos cómo Rashford se ha generado el espacio para disparar. Y luego tengo que decir que tiene uno de los mejores golpeos que he visto. O sea, el golpeo de Rashford de media y larga distancia es una barbaridad. Es un golpeo durísimo, es un golpeo potente, es un golpeo seco, que realmente puede marcar diferencias. Y aquí obliga, si veis la imagen, a una parada estratosférica de Donnarumma. O sea, la parada de Donnarumma es tremenda porque el disparo iba a la escuadra y es un paradón. Evita, por lo tanto, el gol de Marcus Rashford. Que a lo mejor el fútbol es así. Si llega a marcar ese gol ante el PSG, su valoración hubiese sido superior. Y a lo mejor el Barça no lo hubiese podido tener cedido con esas buenas condiciones de solo 30-35 millones. Porque marcar ante el vigente campeón de Europa, hacerle un golazo de estas características, finalmente termina cambiando muchas cosas. Y creo que es interesante el poder tener en cuenta que Marcus Rashford, por lo tanto, representa esa triple amenaza. Es una amenaza en conducción, es una amenaza en transición y es una amenaza también en parado, porque es un jugador que tiene un gran golpeo de balón. Y el Barça, si logra recuperar, aunque sea el nivel de Aston Villa y un poco más de Rashford, va a tener un futbolista que puede marcar goles, que puede aliviar un poco también la carga de Lamine Yamal en banda derecha. Es decir, yo creo que podría permitir que Lamine jugase un pelín más tranquilo y, en definitiva, un futbolista que diese mucho más sentido táctico al Barça y mucha más profundidad de opciones.